En caso de que aún realizando las observaciones y ajustes que el Ejecutivo solicitó sigue sin autorizarlo, se puede seguir adelante con el proyecto siempre y cuando esté aprobado por más del 75% de los integrantes de las cámaras. Sí, bueno, porque lo que sí entendemos para que quede aprobado es cuando el Poder el Ejecutivo ya está firmado y publicado, ¿no? Eso sí está claro. Exactamente. Le voy a traer porque yo leí una partecita donde decía que en cierto tiempo si lo rechaza y lo rechaza lo pueden aprobar. Así es, sí, es dejar, correcto, por eso les decía que no es absoluto ese poder de veto, y todo esto forma parte de esos controles de los que estamos hablando, precisamente por eso, porque todos sabemos que el poder sin límites se corrompe, entonces es necesario que los poderes entre sí se puedan controlar. ¿El Poder Judicial de qué manera controla a los otros dos poderes? Sí, es del dominio público. Pues a través de las resoluciones que emite en los juicios que se conocen ante ellos. Es decir, una autoridad realiza contra mí, gobernado, un acto con el cual yo no estoy de acuerdo porque considero que es violatorio de mis derechos. ¿Los puedo demandar? Sí. ¿Y puedo ganar ese juicio? Por supuesto. Si la razón y el derecho me asisten, lo voy a ganar. Y entonces el Poder Judicial, a través de sus órganos, va a emitir una resolución en la cual le ordene a la autoridad que reponga, que se abstenga el efecto para el cual se dé. Entonces, claro que los controla. ¿Y de qué manera? Eso sería en cuanto al Ejecutivo. En cuanto al Legislativo, ¿cómo lo controla el Judicial? A través de las acciones de inconstitucionalidad, de los juicios de amparo. Así lo controla. ¿Porque puede el Poder Legislativo emitir una ley que sea anticonstitucional? Claro, y de hecho lo hace. Entonces, cuando nosotros como gobernados decimos, no, espérate, eso es anticonstitucional, acudo ante el Poder Judicial y el Poder Judicial emite una declaratoria de anticonstitucionalidad. Entonces, todo esto es lo que estamos comentando, los mecanismos de control de los gobernantes para que no haya excesos en el ejercicio del poder. Es el sistema de pesos y contrapesos. Es lo que pasó en la Suprema Corte, ¿no? Cuando les dijeron que les iban a reducir el salario. Ellos se inconformaron, pero sin embargo la Constitución dice bien claro que no pueden ganar por encima del presidente. Pues sí, pero ahí tenemos una cuestión, es que hay dos artículos contradictorios, porque también en el artículo, creo que es el 74, 75, donde habla de las facultades del Poder Judicial, hay otra disposición que dice que por la autonomía ningún otro órgano o poder podrá establecerle normas internas. Y además, y sí lo dice de manera clara, que durante el ejercicio de su cargo no se les podrá reducir el ingreso. Entonces, como había contradicción, pues estamos ante una pugna, pues sí, una pugna no solo de leyes, sino también de valores tutelados. No está tan complicado el asunto. Yo digo, ¿cuánto estaban ganando los magistrados, los ministros? Pues ya con prestaciones casi llegan a los 600,000 pesos. Estaba fácil, pues que le suban a 700 a López Obrador. Tan fácil como eso de campaña. ¿Tampoco no? Bueno, ¿Cuál es el problema? Hay dinero. Mande. Sí, dime. ¿Por qué podemos ser ministros o no? Claro. De hecho, La secretaria de gobierno. no, pero de hecho tiene que haber equidad, ajá. Hay cuota, la corte tiene cuota de edad, por eso ahorita que están eligiendo a la suplente de quien se retira, las ternas son de mujeres, porque se tiene que cumplir la cuota de equidad, al igual que en las elecciones. La que está de secretaria de gobierno ahorita. Ella fue ministra. Sí, Olga Sánchez Cordero. Fue, ahorita ya está en retiro. Sí, digo, pero sí fue. Ajá. Bueno, fíjense que este autor... ¿Qué en teoría no podría ejercer si ya se retiró? Ejercer
Sí, o sea, otra vez el edificio público federal. Sí, ya, No tiene No hay una ninguna limitante. No, para nada. Mientras el cuerpo aguante, Solo va a cuando, seguir ejerciendo. solo cuando está en funciones como ministra no puede ocupar Así un cargo es, público. así Eso es. se le dice en la Constitución. Ajá, pero como ella ya está retirada, sí está habilitada legalmente para hacerlo. Dice Felipe Tena Ramírez que el derecho constitucional es una doctrina individual y específica de determinado régimen de Estado. Y dice que esta disciplina, es decir, el derecho constitucional, tiene un contenido y una fuente destacadamente históricos, que es un elemento que ya mencionamos hace un momento. ¿Por qué la historia está tan presente y es tan importante en nuestro sistema constitucional? Daniel Moreno Díaz dice que el derecho constitucional es un conjunto de normas que regulan al Estado y la organización de los poderes. Si ustedes se dan cuenta, van en el mismo sentido las definiciones. Vizcaretti de Rufia dice que una constitución es la conjunción de elementos organizativos mínimos para la existencia y funcionamiento del Estado e idóneos para el logro de fines sociales predeterminados. Esta parte me parece importante, los fines sociales predeterminados, porque son los que surgen del pacto. Es decir, ¿cuáles son los derechos, valores que vamos a tutelar? Y con miras a eso vamos a organizar nuestro Estado. Porque obviamente tiene un objetivo de tutela, bueno, no uno, muchos objetivos de tutela. Y es por eso que la Constitución tendrá que servir o tendrá que ser un instrumento para proteger esto, ¿no? Para llegar a esos fines. Mario de la Cueva dice que el derecho constitucional contiene los principios fundamentales del derecho público, los principios básicos de que se componen otras partes del derecho público. Aquí distingue estas dos porque cuando dice los principios básicos de que se componen las otras partes, se refiere a que establece las normas mínimas o fundamentales para otras ramas del derecho. Es por eso que habla de otras partes del derecho público. El derecho constitucional es un límite a los restantes estatutos jurídicos públicos. Va en el mismo sentido. Es originario y sus límites son metajurídicos porque están constituidos por la idea del derecho, por las realidades sociales y por la conciencia nacional. Fíjense en esta parte. ¿A qué se refiere lo Límites metajurídico? metajurídicos. Dice: la idea del derecho, las realidades sociales y la conciencia nacional. Fíjense que la Constitución, a pesar de que ya dijimos que se le concibe como la norma fundamental y la ley de leyes, propiamente no es una ley. Ya habíamos comentado esta distinción, en el sentido de que no es producto del proceso legislativo, en el sentido de que es norma jurídica, pero no tiene las características de una ley ordinaria, por supuesto. Pero vamos más allá cuando decimos que la Constitución como norma fundamental es una declaratoria de principios. Fíjense bien en eso, es una declaratoria de principios, porque en realidad muchas de las cuestiones que regula la Constitución tienen la misma, por ejemplo, la consecuencia típica de la sanción establecida en la propia norma constitucional, pero hay otras tantas que no. Hay muchas normas que simplemente son declaratorias y que establecen, por ejemplo, la existencia de un derecho o el reconocimiento de un derecho, pero no establecen de qué manera se van a garantizar o a proteger esos derechos. Es meramente declaratorio. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas son libres. Eso es una declaración. Entonces, desde ese sentido, estamos hablando de realidades sociales, conciencia nacional y una idea específica del derecho que en el caso de nuestro país sigue siendo y obedeciendo a las cuestiones positivistas. Entonces, todo eso se plasma en la Constitución y es por eso que habla de que no es nada más jurídico, sino que va más allá de lo jurídico, porque incorpora ideales sociales, principios, aspiraciones del pueblo mexicano. Qué bonito sería vivir en un país como el que describe la Constitución, ¿no? Es un ideal, es lo que como pueblo quisiéramos, o es a lo que aspiramos, ¿no? De alguna manera, y que se supone que los órganos del Estado para ello trabajan, para lograr ese estado de cosas, digámoslo así. Son las utopías de Tomás Moro. Las utopías de Tomás Moro.
Bueno, el derecho constitucional entonces contiene los fundamentos del derecho público, los principios básicos de otras ramas del derecho, y dice Mario de la Cueva, por eso hay que destacar dos aspectos importantes. El origen, contenido y fundamento de las demás ramas del derecho público siempre serán jurídicos, esto es muy evidente, y que tendrán en cierta medida su definición o coto en la Constitución. Por eso decíamos que la Constitución es norma fundamental, porque todas las otras leyes van a derivar de ella, incluidos los tratados internacionales. ¿Vale? ¿Qué es coto? Es una limitación. Coto en la Constitución, un coto es una unidad que sirve como fundamento, digámoslo así. Por eso habla de que debe tener su coto en la Constitución. Por ejemplo, cuando hablamos de los cotos de poder, nos referimos a grupos cerrados que monopolizan el poder. Si eso lo trasladamos a la Constitución como coto, diríamos que es un conjunto cerrado de principios de los cuales deriva todo lo demás y que los demás no pueden ir más allá de ese conjunto. Son límites que ponen. Ajá, sí. Hacen un grupo cerrado, ¿no? Hacen una concepción unitaria de la cual no podemos salir. Por eso es que hablamos de que cuando no se ajustan a ellos, pueden ser inconstitucionales o anticonstitucionales, dependiendo. Jauregui dice que el derecho constitucional tiene por objeto la constitución política y social del Estado, y dice que la constitución política es la organización y funcionamiento del gobierno, o sea, del poder que dirige la vida del grupo, y por otra parte la organización de la libertad política, es decir, la participación de los ciudadanos en el gobierno. Hemos estado hablando mucho de que la Constitución limita las funciones y facultades del poder público, pero también establece de qué manera van a participar los ciudadanos en esa forma de gobierno, la participación política en general. ¿De qué forma lo hacemos? ¿De qué forma participamos en esa organización política? Mediante la elección. Así es, mediante el ejercicio del voto. Recuerden que los derechos políticos son votar, ser votado o ser electo para cargos de elección popular, valga la redundancia, y ser nombrados para cargos públicos, aun cuando no sean de elección popular. Esos son derechos políticos y es la manera en que la Constitución permite o abre la puerta para que los ciudadanos nos involucremos y participemos en esa forma de gobierno. Y bueno, como síntesis de todas estas ideas que hemos comentado de los diferentes autores, entonces podemos deducir que el derecho constitucional lo concebimos así en la actualidad, es aquel que define la estructura del Estado y su funcionamiento con el objeto de salvaguardar la libertad de los seres humanos en una convivencia pacífica, y para ello establece los derechos mínimos de los destinatarios del poder público y establece un régimen acotado de competencias para los detentadores del poder. Así es como podemos concebir al derecho constitucional, tanto en su materia, es decir, aquello que regula, como en una concepción global, ¿no? ¿Eso de acotado se refiere a lo de coto? A que está limitado. Ah, ok. Y por eso cumple básicamente estas funciones, el derecho constitucional. Organiza el funcionamiento del Estado y cumple estas funciones: organizar y definir el funcionamiento del poder público y por tanto el régimen competencial y los derechos de los destinatarios frente al poder público, y es por eso que también establece limitantes a la actuación del poder público. Bueno, vamos a hacer aquí un alto. Les decía que íbamos a identificar dos cosas, que eran qué es la Constitución y qué es el derecho constitucional. Entonces aquí vamos a hacer un alto para hacer una actividad. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Van a escribir dos conclusiones. Ustedes, por favor, no se basen en las diapositivas, sino de lo que ustedes han comprendido hasta este punto. Van a escribir dos conclusiones. La primera,
Son tan amables de tomar nota. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan una constitución? Y la segunda, ¿cuál es el contenido del derecho constitucional? ¿Sí están claras las preguntas? Sí. Ok, con esto concluiríamos esta primera parte. Adelante, por favor.